siguiendo una serie que se llama Los consejos de Dios. En esta mañana vamos a escuchar consejos a los padres. Ese es el consejo del día de hoy, consejos a los padres. Es el nombre de la predicación en este día. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Así no estemos todos de acuerdo, vamos a ir a seguir adelante, ¿ok? Y pues para que hablemos de estos consejos, me gustaría que vayamos a la fuente del más alto consejo, el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios que está aquí en este libro, donde usted y yo alcanzamos sabiduría, guianza, dirección para todas las áreas de nuestra vida. Pero como hoy es el Día del Padre, parece que yo fuera un poco que me gusta pegarme a mí mismo. Entonces vamos a ver que el Señor nos dice a los padres, amén. Las señoras ya se pusieron contentas. En algunos hogares hoy, después del culto, ¿si ve lo que usted me hizo allá? ¿Por qué? Porque las hermanas hoy van a estar así, futbolistas, dando codazos ahí en el área. Así que vamos a ir al Salmo 128, vamos a leerlo en su totalidad. Y dice así la palabra del Señor, Salmo 128, son 6 versículos y los vamos a leer todos, ¿ok? Dice, versículo número 1, dice, solamente hay una hermana aquí que le gusta leer la Biblia, porque fue la única que comenzó. ¿Cómo dice? Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiere el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová Dios. Bendígate de Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Amén. Yo creo que nosotros de este salmo vemos o podemos captar, leemos entre líneas, que los padres en ese tiempo eran considerados sacerdotes del hogar. Dios tiene muy alto concepto de los padres, y la Biblia nos enseña que los padres cristianos ejercen una influencia poderosa sobre sus hijos. ¿No creen? Bueno, dijeron amén. Vamos a seguir. Mis amados hermanos, hay una gran cantidad de hijos que se crían sin sus padres, sin la presencia de sus padres. Y el resultado de eso, pues realmente, el resultado de que los hijos hayan sido abandonados, no son buenos los resultados. Las estadísticas muestran que una gran cantidad de hijos que se crían sin la presencia de sus padres, en un gran porcentaje de estos tienden o tienen la tendencia a ir hacia la delincuencia y el crimen en un más alto grado que los jóvenes o hijos que se crían en un hogar bíblicamente estructurado o formado. Las estadísticas, no mienten, y pues esto nos demuestra que cuando el padre no está presente, hay un vacío en el corazón de los hijos. Escuche esto, que nadie más puede llenar. Cuando nosotros encontramos a hijos que se han criado sin sus padres, casi todos los que somos hijos criados sin padre, como en mi caso también, tenemos una tendencia, y es que somos a veces muy infantiles. De verdad. Yo no sé, los que me conocen un poco a mí saben que soy a veces hasta pesado haciendo bromas y estas cosas, pero generalmente somos así. Gracias a Dios que hemos venido a Cristo.
Gloria a Dios que hemos venido a Cristo, porque Él ha venido a ser nuestro Padre, y mejor Padre que Dios no existe. Amén. En este salmo Dios le dice a los padres tres cosas, y vamos a ver lo primero, y es que Él quiere bendecir y fortalecer sus familias, que Él quiere que sus hogares sean felices, que hay algunas cosas que ellos o nosotros podemos hacer para obtener un buen resultado en esta vida o en nuestra vida familiar. ¿Cuáles son estas cosas? Primero, los padres que desean la bendición de Dios en su familia deben tener temor de Dios y caminar en sus caminos. Eso nos dice el primer versículo. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. El hombre que quiere tener triunfo en su familia debe tener temor de Dios, porque ¿cómo podemos transmitirle algo honroso a nuestros hijos sino que es que hay un Dios que todo lo ve y que es un Dios santo, santo, santo? Teniendo la conciencia de un Dios santo, santo, definitivamente queremos o instaremos o animaremos a nuestros hijos a que sigan esa santidad. Amén. El temer a Dios, no creo que sea algo desconocido para ustedes lo que eso significa, pero temer a Dios no es estar temblando las piernas así, decir tengo miedo. Yo creo que todos lo tenemos claro, o en nuestra gran mayoría aquí todos entendemos eso. El temer a Dios es respetar a Dios, es temer ofenderle y por lo tanto hacer lo que Dios demanda o de lo que Dios manda. Con el temor de Dios, los hombres se apartan del mal. El hombre que tiene temor a Dios, déjeme decirle que no va a caer en trampas fácilmente del diablo. No va a acceder a hacer cosas que no le agradan a Dios, porque tiene un temor reverente a Dios. Temer a Dios significa no hacer lo malo, no porque alguien se entere o porque alguien nos vea de que estemos haciendo lo malo, sino porque tenemos una conciencia de un Dios que todo lo ve. Amén. En el libro de los Hechos, no vayan ahí, les voy a hacer un relato que ustedes van a recordar. En el libro de los Hechos, en el capítulo 5, ustedes encuentran la historia de Ananías y Zafira. ¿Recuerdan eso? ¿Qué es lo que pasó con ellos? Ellos quisieron mentir, y cuando el apóstol les habla, les dice: ustedes no mintieron a los hombres, le mintieron al Espíritu de Dios. Ellos tenían la oportunidad, tenían una casa y la vendieron y vinieron a ofrecer todo lo que el producto de esa venta. Y el apóstol le dice: pero si usted hubiera dicho, mire, vendí mi casa, pero quiero dar esto para esta obra, pues bien, estaba muy bien. Nadie le pide que lo dé todo, pero llegaron diciendo: eso es todo en lo que hemos vendido y aquí lo damos. Y qué cosa tan terrible, me parece algo muy fuerte, que en el mismo momento cuando este hombre está mintiendo de esa manera, cae muerto. Wow. Bueno, si así fuera, aquí no tendríamos ninguno sentado, ¿cierto? No habría ni pastor aquí que predicar. Lo más terrible es que él estaba de acuerdo con Zafira, su mujer. Este Ananías vino y mintió, cayó muerto. Y cuando viene Zafira, así, bueno, no, pues que venga contenta porque nosotros hemos dado toda la... ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Dieron ustedes todo el dinero? Sí, dice, mire, ahí ya van a sacar a su marido que murió porque ustedes le mintieron al Espíritu Santo y tú misma vas a morir. Entonces, no es que yo les quiera meter terror, hermanos, pero hay algo que debemos tener en cuenta. Dios es un Dios muy serio. Dios toma en cuenta mucho más seriamente sus promesas que lo que usted y yo a veces las hacemos. Para Dios lo que nosotros le prometemos es un sí. ¿Saben por qué? Porque Dios no es ambivalente. Dios no te quiere hoy más que ayer, ni ayer más que hoy. Dios te ama y Él no cambia en eso. Amén. Usted y yo fallamos, pero Él se mantiene fiel. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor, por tu fidelidad? Amén. Entonces es importante tener en cuenta
del cual Dios nos estamos, a cuál Dios estamos, de cuál Dios estamos hablando y de qué clase de temor a Dios debemos tener. Fíjese, por favor, acompáñeme esta vez sí al Salmo 34, capítulo 11, versículo 11 al 14. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Cuando nos referimos al tema de este día, que es los padres como ejemplo y como sacerdotes de nuestra casa, creo que claramente el Señor nos habla una vez más de que debemos entender, que debemos saber. Dios nos hace una invitación y nos dice: venid, hijos, oídme. ¿Para qué? Para que aprendan. Yo les voy a enseñar el temor de Jehová. Y comienza con algo muy importante, como todas las cosas que Dios hace. Lo primero, habla a los hombres que desean muchos días para ver el bien. Habla de hombres que tienen planes de amor, planes justos, planes en su vida en los cuales no está contabilizado el hacer el mal. Amén. Pero luego nos dice cómo ser hombres que tenemos temor de Dios. Y comienza a hablarnos de guardar nuestra lengua del mal. Y es que es ahí donde muchas veces pecamos. Y usted dirá: bueno, pero yo no soy tan chismoso como usted cree, pastor. Yo no estoy hablando de eso. Cuando nos estamos refiriendo a los padres, guardar la lengua del mal es no proferir malas palabras en nuestra casa. Debemos cuidarnos de estas cosas, ¿ok? Tal vez usted cree que estoy haciendo una mala exégesis de esto, pero quiero que tenga en cuenta lo siguiente: estamos refiriéndonos a los padres en la casa. ¿Y por qué en la casa? Bueno, ya lo veremos un poco más adelante, porque escuche esto: la casa, nuestro hogar, debe ser prioritario. Diga, repita esto conmigo: mi casa debe ser mi prioridad. Amén. Ok. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Mis amados hermanos, muchas decisiones se toman por el temor a lo que la gente pueda pensar. Muchas otras decisiones se toman por el temor a no ofender a alguien. Y déjeme decirle esto: sus hijos ven el resultado de sus decisiones. Sus hijos ven cuando usted obra por temor a veces a los hombres. Sus hijos ven lo que usted está haciendo. Algunas veces nuestras decisiones las tomamos por tener el temor a perder algo, y eso lo ven también sus hijos. ¿Aló? ¿Creen que es verdad? Pero fíjese, de igual manera el temor de Dios nos hace decidir obedecer a Dios, y eso es bueno, ¿cierto que sí? Si fueran una orquesta los echaban, porque un amén aquí, el otro llega. Aquí hay un hermano, bueno, nuestra hermana Marcela es música y cantante, y aquí hay un hermano que también es profesional en esto de la percusión. No califican para un coro, ¿cierto, hermanos? Entonces les voy a repetir esto. De igual manera, entonces el temor de Dios nos hace decidir obedecer a Dios, y eso también lo ven nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Gloria a Dios, que nuestros hijos también nos vean hacer algo que Dios demanda de nosotros. Y Dios demanda de usted y de mí como padres. Estoy hablando a los hombres principalmente. ¿Cuántos hombres varones de Dios hay aquí? Ok,
a ustedes les digo esto, eso también lo ven sus hijos. Entonces elija, decida o prefiera algo hoy. Y yo le invito a que prefiera obedecer a Dios bajo el temor de Dios, porque entonces sus hijos estarán viendo a un hombre que teme a Dios, que respeta a Dios y que vive conforme Dios manda. ¿Cuál será entonces el fruto de ese testimonio? Hijos que temen a Dios, hijos que quieren obedecer a Dios. Fíjese que en Hebreos capítulo 12 versículos 9 y 10 nos habla la palabra de los padres, y a nivel general, no como hombres, como padres, sino padres y madres. Y la palabra de Dios nos dice ahí en Hebreos 12, 9 al 10, dice: tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿cierto? Y ahí hay una coma, y los venerábamos. ¿Qué significa eso? Ustedes saben cuánto han amado a sus padres, cuánto respetan a sus padres. Oiga, y nosotros hoy en día, yo creo que algunos de los que tienen la misma edad mía, o un poco más o un poco menos, o sea, T5 por ahí, entonces creo que somos la última generación que veneró a los padres. Porque hay leñazos que nos metían nuestros padres, man. Mi mamá hacía pataconas en mi espalda. ¿Saben qué es patacona? Aplastar plátanos ahí. Mi mamá hacía pataconas en mi espalda. Ese es un plátano aplastado, ¿no lo conocen? O fritas, tostadas, no sé cómo le dicen los demás. Los que no lo conocen no saben lo que están perdiendo, man. Y yo le digo algo, de verdad. Vaya, toque usted un niñito hoy así, verá que es lo primero que hace, verá, y lo demanda a la policía y se vuelve enemigo suyo. Porque los hijos no tienen ese conocimiento, y muchas veces sucede que su hijo le irrespeta y pasa por encima de su autoridad y no quiere saber nada de usted y todas estas cosas, porque lastimosamente usted y yo no hemos dado un testimonio que les enseña a ellos a venerar a sus padres, a respetar a sus padres, porque ellos no nos ven a nosotros respetar a nuestro Padre Celestial. Y luego la segunda parte de ese versículo dice: ahora ya nos toca esto. Si hemos respetado nosotros, que recibimos leñazos de nuestros padres y le hemos amado y venerado, ¿cómo no obedeceremos mucho mejor al Padre de todos los espíritus y viviremos? ¿Cómo no obedecer de mayor manera, temer más a este Dios que no solamente nos ha dado disciplina, sino que nos ha dado vida eterna a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Cómo no obedecer a un Dios tan bueno? ¿Cómo no obedecer a un Dios tan amoroso que entregó a su Hijo único? Lo entregó, lo mató él mismo para darnos vida. ¿Cómo no obedecer a un Dios maravilloso, un Padre generoso que nos sacó de tinieblas a su luz admirable? ¿Cómo no obedecer y amar y venerar a este Dios que nos sacó de ser hijos de la oscuridad para ser hijos de la luz, de ser hijos del diablo para ser hijos de Él, hijos del mundo para ahora ser hijos en esta obra maravillosa a la cual Él nos ha llamado? ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito con cada padre? Gloria a Dios. Entonces, cuando entendemos que los límites que Dios nos pone en su palabra son para nuestro bien, nos someteremos voluntariamente. Pero ahí está el problema en algunas oportunidades, que no nos gusta lo que Dios nos manda hacer. A veces Dios te ha dicho así, pero no queremos. Parece que a nosotros nos gustaban más los garrotazos, man. Parece que le hacíamos más caso a nuestros padres terrenales. Pero ya lo leímos hace un momento, ¿cómo no hemos de obedecer a este Dios del que hemos venido hablando? Amén. Entonces, ¿cómo se demuestra que tememos a Dios? ¿Tienen ustedes idea ahí de cómo se demuestra que nosotros tememos a Dios en el temor reverente a Dios? ¿Cómo se demuestra eso? ¿Y en qué obedecemos? Amén. ¿Y qué le gusta entonces a Él? Hablando y actuando correctamente, ¿cierto? Pero déjeme decirle que eso no es suficiente. Ya voy a retomar un momento
luego este punto. Mire, pensemos en esto. Estamos hablando en el contexto de los padres en su casa. Ahora usted piense en su casa, piense en ese sillón adorado que usted tiene ahí, piense en la hamaca que tiene ahí, piense en su trono que tiene ahí y piense en su gran amor ahí. ¿Quién es su gran amor ahí? Parece que estos hermanos tienen una gran variedad de amor. Unos aman el teléfono, otros el iPad, es más práctico, el más grande se ve mejor y práctico porque no tengo que estar ahí sentado en el mismo lugar. Otros el televisor. Pero yo estoy hablando. Entonces, sacando tiempo en la casa para orar y leer la palabra, la Biblia, y enseñarla a nuestros hijos. ¿Sabe? Ahí vemos que hay un temor, que es un temor, ¿por qué? Un temor reverente que nos enseña a obediencia. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando usted y yo gastamos un tiempo enseñándole palabra a nuestros hijos, es porque, ¿cuántos le hacen eso porque quieren el bien para ellos? Es para ellos, ¿cierto? Por eso lo hacemos. Entonces, hay una cosa que es importante, mis amados hermanos, no solamente y actuando correctamente, es que vamos a dar un gran testimonio. Usted dirá, ¿hay más? Sí, y mucho más, hermano. El estándar está bien alto. Entonces, el fin de un padre cristiano no es que nuestros hijos tengan solo un conocimiento. No, no para ahí la cosa. Un padre debe trabajar, debe perseverar, debe insistir y luchar en oración, incluso de rodillas, para que Cristo sea formado en el corazón de nuestros hijos. No es solamente repetir cosas. No, yo puedo admitir, hermanos, que a veces llegan tiempos de mucho que hacer y uno puede dejar de lado, no, que se hizo tarde, ahora acuéstense porque ya es hora de dormir, si no mañana no la levanta a usted nadie, le digo a mis hijas. Y pues ustedes saben que es difícil a veces mandar a acostar a los chicos que se acuesten tarde y luego levantarlos al otro día, cuesta. A ustedes y a mí nos cuesta, cuanto más a ellos. Entonces sí podemos pasar por encima de muchas cosas, pero la meta es que nuestros hijos que sean formados en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Uy, yo no he comenzado a predicar y ya fue el tiempo. Entonces es una relación que pasa del simple hecho de educar para formar. ¿Qué formaremos? Hijos obedientes y temerosos de Dios. ¿Sabe qué es eso? La más grande herencia que usted le puede dejar a sus hijos. Muchos pelean, luchan y patalean y trabajan 45 horas al día para tener más dinero, pero esa herencia no sirve y se puede acabar. Muchos de nosotros lo sabemos por experiencias propias y por experiencias de otros que conocemos. Para no ir muy lejos, yo conozco a un hombre que le dejaron a una familia ricos, y después a ver a uno de ellos o algunos de ellos en la completa miseria, algunos andando hasta con zapatos rotos por la calle, degenerados, perdidos y todas estas cosas. Entonces, esto de tener dinero no garantiza que nuestros hijos serán hombres o mujeres que manejen bien las finanzas. Eso no lo garantiza. Fíjese que uno de los deseos, en este caso ya del apóstol Pablo en el libro de los Gálatas, y no vamos a ir ahí, voy rápidamente a eso. Él decía, le dijo a los Gálatas que su función era formar a Cristo dentro de ellos. La palabra formar viene del griego morfo, o sea, morfo con doble O, morfo, y viene de la misma raíz que significa transfiguración, que es un cambio de naturaleza. Entonces, esto es lo que Dios quiere para nuestros hijos. La pregunta es, ¿lo queremos nosotros para nuestros hijos? ¿Estamos haciendo esa obra? No me conteste a mí, contéstele al Señor. El evangelio, hermanos, entonces no se trata de cuánto tú sepas, sino de cuánto ese conocimiento te está transformando. ¿Están de acuerdo?
Y cuando somos transformados, nuestra meta inmediata es que nuestros hijos sean transformados basados en la transformación que también ven en nosotros. Amén. No es el cuento de que mi hijo vaya allá, que allá el pastor, allá en la iglesia, o algunos llegan, pastor, hágame el favor, ahí le traigo a ese muchacho. ¿Qué pasó? ¿Cuántos años tiene el niño? 12. Ya. ¿Y por qué me lo trae? Porque no hay quien se lo aguante, eso hay que cambiarlo. Mi hijo, pero no lo hizo usted en 12 años, me lo trae para que yo lo cambie aquí en 5 minutos. ¿Cómo es eso? Algunos creen que llegar y decirlo, no, yo lo entrego, pastor, mire, o acusarlo con los hermanos, no. Cuando nosotros chocamos con una verdad y esta verdad no nos cambia, simplemente lo que tenemos tal vez es una teoría, aunque nos llamemos cristianos. Si la palabra de Dios nos choca y no nos pasa nada, seguimos iguales, pues en realidad no es que la palabra de Dios falle, sino que usted no la está escuchando con fe para creer que esa palabra tiene poder. Usted desobedece a la palabra de Dios. Y por eso es que algunos tienen dificultades para perdonar. Algunos tienen dificultades, miles de dificultades en su parte emocional, porque ahí no ha entrado todavía a sanar la palabra de Dios. Y si no ha entrado en nosotros, ¿cómo se la vamos a enseñar a otros? Comenzando por nuestros hijos. Mis amados hermanos, las verdades eternas que Dios nos revela vienen para remover los cimientos de nuestras vidas. ¿Están de acuerdo con eso? Lo voy a repetir porque algunos ya comenzaron a hablar entre ellos y a distraerse, y a mí me comienza a rascar aquí el cuello. Cuando vean que yo me rasco aquí el cuello, es que ustedes están hablando entre ustedes mismos, ¿ok? Las verdades eternas que Dios nos revela vienen para remover los cimientos de nuestras vidas. Amén. Y cambiar esos cimientos negativos en nuestras vidas por las verdades de Cristo. El Padre, mi amado hermano, no solamente debe esperar transmitir un conocimiento, sino una transformación. Debe experimentar en sí mismo y por lo tanto en sus hijos esa transformación que la palabra de Dios nos invita. Por eso debemos evitar todo lo que no sea aprobado por Dios, y entonces será nuestra familia un buen ejemplo. Andar en sus caminos es andar en obediencia a Dios. Un padre que da este buen ejemplo está dándole a su familia un modelo a seguir, porque las acciones hablan más fuertemente que las palabras. Sus hijos nunca harán lo que usted les diga. Sus hijos harán lo que lo ven hacer a usted. Por eso es importante que estamos haciendo. ¿Cómo debemos entonces demostrar que estamos caminando en obediencia a Dios? Vaya a la iglesia, asista a la iglesia, hágalo de forma regular, participe en la alabanza. ¿Cuántos quieren participar en la alabanza? Los que levantan la mano no están, algunos no están aprobados porque tienen otra cosa para hacer, pero los que no levantaron la mano tienen un desafío, ¿ok? Entonces, participe en la oración. Ay, ahí les pegué donde les duele, porque no vienen a la oración. Mi esposa aquí les ha dicho muchas veces, aunque sea uno de la familia, venga, para que no dejen los niños solos. Y si vienen los dos, pues traigan los muchachitos que algún destrozo hacen allá afuera, pero no importa, ¿ok? Ofrenden. Mire, yo nunca hablo de estas cosas porque saben ustedes claramente que nosotros confiamos que si Dios instituyó esta iglesia, Él la va a sostener. Yo no tengo ninguna prisa de pedirles a ustedes dinero para sostener la iglesia. Deben ofrendar, no porque nos lo den a nosotros, sino porque con eso están mostrando que ustedes están de acuerdo con que el evangelio sea expandido en esta ciudad. ¿Cuántos de ustedes tienen personas o conocen personas que deberían estar aquí hoy? ¿Cierto que sí? Será lindo que sigamos existiendo porque habrá una oportunidad de hablar de estas cosas. Ok, entonces también es importante todas estas cosas porque sus hijos los están observando. Mire, hermano, yo le digo una cosa, en mi casa tengo un radar.
impresionante. Tiene 5 años. Se llama Gaby. Esa niña lo copia todo. Y a veces estaba yo hablando con mi esposa de temas así normales. Y ella mete la cuchara y dice: ¿y usted quién le contó todo eso? Y es que desde que estaba más pequeñita, aún más pequeñita, yo no sé cómo ese frijolito alcanzaba a ver que las llaves que yo estaba buscando estaban allá arriba. Papi, están allá. ¿A dónde? Allá arriba. ¿Cómo hizo para ver? No sé. Pero ella se da cuenta de todo. Y yo a veces, wow, digo, esta chiquita. Realmente a nuestros hijos nos sorprenden. ¿A cuánto les pasa eso? ¿Cierto que sí? Nuestros hijos nos sorprenden porque nosotros estamos acostumbrados a decir que nuestros hijos son más inteligentes que nosotros. ¿Cierto que sí? ¿Algunos creen que no? Pues yo le digo sinceramente que cuando yo tenía la edad de mi hija yo ni me acuerdo, y yo no creo que yo pudiera coger y manejar un teléfono como ellos lo manejan. Yo no creo que ella pudiera manejar tantas cosas electrónicas. Yo no, si acaso había un radio allá encima y eso era intocable, eso era ya del abuelo, a toque eso mío le dan una pela. No, uno no tenía ni acceso a esas cosas. Estos niños están muy desarrollados. Por eso es importante que lo que nosotros hacemos, ellos puedan repetirlo sin avergonzarse. ¿Ok? Ok. Entonces, no participe, hermano, en actividades no cristianas. No permita que de pronto, no, es que vino mi prima a la que le gusta la rumba, entonces yo me quedo este fin de semana en la iglesia, porque como a ella no le gusta ir a la iglesia, yo me quedo compartiendo con ella sus grandes experiencias que cuánto me enseñan. ¿Le enseña a usted el mundo? El mundo no le enseña a usted, el mundo lo usa a usted. ¿Ok? Entonces, nuestros hijos están observando todo. Mira lo que les voy a contar. Les voy a contar una pequeña ilustración. Uy, yo creo que me van a echar los de aquí. En el camino de regreso a la iglesia, el padre dijo, iban en su carro y el padre dice: el mensaje de hoy como que no me gustó mucho y estuvo tan largo que se me cerraban los ojos del sueño. Eso no pasa aquí, ¿no? Gracias, en otras iglesias allá. Y la madre dijo: la alabanza no me gustó. Yo pienso que si alguien dice eso, yo le digo: me alegro, porque no es para usted, es para el Señor. ¿Ok? La alabanza no me gustó y estuvo tan larga y ahí yo estaba cansado de que me tuvieran de pie. Ahí sí se cansa. Pero vaya, mándelos a un concierto de ¿quién? ¿De quién les gusta un concierto? ¿A quién les gustaría un concierto a usted? ¿De qué artista? ¿Confías en pecadores? Entonces están en el auto y la mujer está diciendo: no, esa alabanza no me gustó, duró mucho tiempo, mis pies estaban a reventar. ¿Y quién la manda a venir con unos tacones de 4 metros de alto, hermano? Entonces el niño que iba allá atrás en el auto, dejen de reírse las desgracias de los demás, eso no pasa en esta iglesia. El niño que iba ahí en la parte de atrás del carro dijo: pero para los 5 pesos que dimos de ofrenda, ¿para qué pide? No se puede pedir más. Mis amados hermanos, sus críticas afectan a sus hijos en contra del evangelio. Por favor, cuide lo que usted dice delante de sus hijos. Sobre todo si va a hablar de alguien de la iglesia, que no debería. Pero si lo va a hacer, por lo menos cuide que sus hijos no le estén escuchando. Es más, usted no tiene que hablar de nadie. Por eso el versículo que leímos en el Salmo nos habla de cuidar, refrenar esta lengua. Porque lastimosamente hacemos mucho daño con estas cosas. Y cuando nosotros hablamos mal del hermano, de la iglesia, de la alabanza, se meten con la hermana Marcela ahí y luego que el predicador, el pastor se demoró más de la cuenta y le dicen eso ahí delante de sus hijos, después no se quejen si sus hijos no quieren venir a la iglesia. Porque si usted mismo denigra, desacredita a sus hermanos y la obra de Dios, ¿qué espera que ellos hagan? Dígame, ¿qué esperan? La palabra
nos hablaba de comerá el fruto de su trabajo. Mi amado hermano, lo que hayas hecho con tu familia será lo que tendrás que comer, sea bueno o sea malo. ¿Qué está haciendo con su familia? ¿Qué le está hablando a sus hijos? ¿Qué dice usted delante de sus hijos? ¿Cuántos de aquí, cuántos pueden levantar la mano y dice, yo he estado hablando mal del hermano, de un hermano? ¿Cuántos levantan la mano? Valientes. Nuestra atención, nuestro cuidado hacia nuestros hijos hará que ellos nos reconozcan y de recompensa tendremos su cariño. De verdad que sí. Tus malas acciones o nuestras malas acciones, mis amados hermanos, le hacen daño a nuestra familia y dañan el ambiente familiar. Algunas veces como padres nosotros exigimos las cosas a gritos. A mí me pasa. ¿A cuánto les pasa? Ay, menos mal que yo no fui el Señor, soy el único pecador de esta iglesia. Pero no, nos pasa, nos desesperamos a veces y cuando exigimos autoridad, si la tenemos que exigir, pues ya estamos mal. Ya estamos mal si es que la tenemos que exigir. La autoridad que nuestros hijos deben ver en nosotros debe ser algo similar a la respuesta que nosotros le damos a la autoridad, por ejemplo, de un policía. A los que conducimos, si vemos un policía haciéndonos así, que decimos, quítate de ahí. No, un momentico, el hombre ni habla, está parado, nos hace así y nosotros, ay sí, ahí se le quita la bravura al papá. Perdón. A veces estamos gritando, en esta casa mando yo, y si nosotros tenemos que decir, aquí en esta casa mando yo, y lo tenemos que exigir y proclamar, es porque hace rato perdimos la autoridad. ¿Sí o no? Entonces, los padres deben desear que en su familia haya éxito. El versículo 3 del Salmo 128 que leímos nos habla y nos dice lo siguiente: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Y luego habla de que los hijos estén alrededor de la mesa. A mí me gustaría que notáramos que la localización de ese éxito, donde encontramos ese éxito, es en la casa. No tiene nada de malo en buscar entretenimiento, de que no, que está abierto Gran Alum, que vamos a ir con los chicos. No tiene nada de malo eso. Pero la prioridad es nuestra. Algunos tienen casa, otros todavía están buscando. El hogar debe ser una prioridad, hermanos. Entonces debemos tener o poder sacar tiempo para hablar y escuchar a nuestros hijos. Nos equivocamos mucho en eso. ¿Cuántos levantan la mano y dicen, yo me equivoco en eso? Nos equivocamos en eso, en escucharles, en hablar con ellos, sacar tiempo para jugar y compartir con ellos. Nos equivocamos en eso. El tiempo que usted invierta en sus hijos será para el beneficio de ellos y ellos lo necesitan. Tal vez algunos aquí no son padres, pero me gusta que estén aquí. Y ojalá que graben esta conversación y algún día la vuelvan a escuchar. Porque los que aún no son padres tienen ventaja sobre nosotros. ¿Sabe por qué? Porque yo vine al camino del Señor y yo ya era padre. ¿Y sabe cuánto me había equivocado? No, ¿para qué le cuento? Se comienzan a burlar de mí. Entonces, leía que una vez un hijo le decía, papá, llévame a pescar, llévame a pescar. Y le insistía el niño al padre, papi, llévame a pescar, y que sí. Y el hombre dijo, bueno, para que no moleste este cabezón, me lo voy a llevar a pescar. Y se lo llevó a pescar. Esa noche, después de que llegaron de la pesca, el niño escribió en su diario, hoy ha sido un día maravilloso en mi vida, porque pasé todo el día con papá. Pero al contrario, el padre escribió en su diario, qué día tan pesado, me tocó llevar a este cabezón por allá. Mis amados hermanos, cuando nosotros seguimos los consejos de Dios y nos esforzamos en hacerlos, aunque en muchas ocasiones no sea lo que más queríamos hacer, cosecharemos buenos resultados. No necesitamos ser perfectos, nos es imposible ser perfectos. De verdad, no podemos ser perfectos, sino ser esforzados es lo que necesitamos ser
para demostrar nuestro aprecio a nuestra familia, porque no podremos hacerlo de forma perfecta. Una de las frases que a mí más me confronta es una frase que el apóstol Pablo le dice a los corintios, y digo que me confronta en el contexto de ser padre, me confronta como padre, y él dijo: sed imitadores de mí. Wow, eso es algo muy, muy, muy difícil. Sean imitadores de mí. ¿Cuántos estamos en condición de decirle a nuestros hijos eso? ¿Cuántos de nosotros estamos en capacidad de decirle a nuestros hijos: vea, sean como yo? Claro, habrá algún cabezón que dice: sea como yo, macho como su papá, mi hijo. Estamos hablando en el contexto bíblico. Estoy hablándole a hombres que conocen que hay un Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántos de esos hombres están aquí? Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es la imagen que tienen nuestros hijos de nosotros como padres? Si ellos vinieran ahora aquí corriendo y comenzaran a dar el testimonio de lo que ellos creen que nosotros somos, ¿no creen que tal vez nos avergonzarían? ¿Sabe? Porque los niños no van a callar que: mi papá tiene una media rota. Para ellos es normal decir eso. ¿Sí o no? Ok. Si a ellos les preguntamos, si ellos pueden responder sinceramente, sin que ustedes de allá les llamen: en la casa le doy. No. Si ellos pudieran responder sinceramente, ¿qué dirían de nosotros? ¿Sabe? Como ustedes conocen, y a quien no sepa se lo voy a decir, no porque sea para nosotros una muy buena noticia. Está visitándonos nuestro cuñado, y hace unos días él y yo estábamos hablando, y aunque mantenemos de broma en broma, él me dijo algo que a mí me dejó pensando. Es que yo no soy muy amigo de las fotografías, a mí eso no es algo que me emocione mucho, pero para él es algo importante. Y me dijo: usted no sabe lo lindo que es una fotografía. Y él es un poco romántico, y me decía, y comenzó a describir cosas así muy bonitas de lo que una fotografía para él significa. Y pensando en las fotografías, cuando yo estaba escribiendo un poco de este mensaje, y pensando en eso que él y yo hablamos, yo me puse a pensar qué tan importante será y cómo para mis hijas el día que, aunque cuando yo ya no esté, vean las fotos y me recuerden a través de una fotografía. Una fotografía de alguna manera capta a la persona tal y como es. Incluso una fotografía puede llevar o demostrar o guiarnos y ver un poco de la personalidad de una persona, de la persona que está siendo fotografiada, de cómo se vestía, de cómo, cierto, algunas cosas alcanza uno a entender. Entonces, ¿qué será lo que ellos puedan pensar o cuando puedan ver mi imagen en las fotos algún día que la mamá se las muestre? ¿Cómo me recordarán? ¿Será un grato recuerdo? Temo que debo mejorar mucho, mis amados hermanos, pero confío en que Dios me está ayudando para llevar a mis hijas a ver al Señor a través de mí. Confío en que Dios me está ayudando, y aún tengo mayor confianza en que Él me ayudará hasta el último día de mi vida, para que yo pueda hacer un testimonio de que conocí a un Dios vivo. Creo que Dios me ayudará, y en eso es muy importante, mis hermanos, que yo tenga muy claro mi propósito personal, mi propósito en las cosas de Dios. Porque si no conozco mi propósito, no voy a poder dirigir a nadie en su propio propósito. Si yo no tengo una meta, ¿qué meta van a tomar mis hijas? Si yo no tengo un blanco donde apuntar y les enseño a ellas eso, ¿cómo podrán ellas apuntar a un blanco correcto? ¿Cierto que sí? No podemos dirigir a nadie donde nosotros no hayamos ido. No funciona el GPS con la crianza de nuestros hijos. Nosotros podemos decir: no, si vamos a buscar una dirección es fácil, no, yo la pongo en el GPS, no he ido ahí, pero esto me lleva. Pero no funciona así con nuestros hijos.
Nuestros hijos deben conocer el camino antes de recorrerlo. Nuestros hijos deben estar preparados para enfrentarse a esta vida. Y algunos creemos que les tenemos que comprar cosas. No, les tenemos que enseñar la verdad. Ellos deben conocer a Cristo, que es la verdad, el camino y la vida. Gloria a Dios. Por eso es que a veces fracasamos en nuestro propósito, en ser conforme a Cristo, porque no tenemos esa meta. Y yo quiero invitarle hoy, hermano, como padre, que tenga esa meta. Tenga esa meta de llegar a Cristo usted primero, para que ese ejemplo le ayude a sus hijos a llegar a Cristo. Amén. Ser formado Cristo en su corazón es fundamental. Ser formado en Cristo en su vida, usted ser transformado como a Cristo, es capital para que sus hijos lleguen hasta donde usted hoy anhela que ellos lleguen. ¿Cuántos anhelan que ellos lleguen al camino del Señor? Bien, ¿cuántos anhelan eso? Todos dicen amén. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Ven nuestros hijos en nuestro vocabulario algo ejemplar? ¿Ven nuestros hijos en nuestro carácter algo ejemplar? ¿Ven en nuestros hijos en nosotros la obediencia a Dios? ¿Lo están viendo? Esto es lo más importante, que tengamos en cuenta para qué nosotros hemos sido llamados o a qué hemos sido llamados. Romanos 8:29, un versículo que ustedes conocen muy bien, dice lo siguiente: porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tu destino, mi hermano, tu meta, allí donde tú debes llegar es esa, es ser transformado a la imagen de Cristo. Tu Padre, tienes el compromiso delante de Dios de permitir que el mismo Dios de gracia, Él nos fortalezca, Él nos cambie, Él nos dé dirección. Este Dios poderoso tiene el poder para hacerlo, valga la redundancia, pero también tiene el amor y el deseo de hacerlo. Nosotros tenemos la capacidad de enseñarle a nuestros hijos, sí o no, pero tenemos el deseo. O simple y llanamente llegamos a la casa y decimos: llegó el rey. Te tira la camisa, los zapatos y llegó el rey donde su amor. Sí, cada uno tiene su iPad particular. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque mientras no esté sucediendo esto de que Dios me esté transformando a mí, ¿cómo voy a poder transformar a mis hijos? ¿A cuántos de ustedes Dios los está transformando? Y algunos dicen: pero a mí no me transforma así como a Cristo. Es que usted no es hijo de Dios entonces. Usted necesita nacer de nuevo. Usted debe entender que la base para alcanzar ser transformado a la imagen de Cristo es aceptar primeramente a Cristo, su sacrificio, su verdad, su nobleza, toda su maravilla y todo su sacrificio en la cruz, pero verlo a Él también resucitado. Porque cuando vemos a Cristo resucitado, eso significa que todas las promesas que la Biblia tiene son cumplidas en Él, y que toda promesa que usted tenga de parte de Dios, así como Cristo resucitó y confirmó todo lo que los profetas habían dicho, pues así también las cosas que se le han sido prometidas a usted serán cumplidas, porque Dios no miente. Dios no miente. ¿Usted será un mentiroso? Y bueno, no me miren mal, pero Dios no. Dios no es así. Mis amados hermanos, mientras no suceda esto de que nosotros mismos seamos transformados, no podremos tener hijos que impulsemos, que lancemos al blanco perfecto, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces el primer paso a nuestra transformación es aceptar el sacrificio de Cristo. El conocer nuestro propósito, hermanos amados, va a traer consistencia en nuestra vida. No serás como la ola movida por el viento. Si tienes claro el propósito en tu vida, entonces no tendrás doble ánimo. Es que hoy sí hago, es que hoy sí quiero. Se parecen al chapulín. Sí quiero. Y al otro día no quiere. O 5 minutos después,
cambia. Entonces, cuando usted tiene un propósito claro, si usted tiene claro el propósito de su vida como padre y como hijo de Dios, entonces ¿qué va a pasar? Tiene el camino claro, sabe hacia dónde va. Por lo tanto, no desmaya de una forma intempestiva. Mis amados hermanos, Dios quiere fortalecer a los padres con un propósito, que nosotros podamos fortalecer a nuestros hijos. Ya casi termino. Tengo que decirles o para hacerles un par de preguntas. ¿Cómo lo van a recordar a usted sus hijos cuando vean una foto? ¿Cómo lo van a recordar? Porque Dios está queriendo levantar un pueblo de sus hijos con propósito, que estén dispuestos a ser conformados para transformar. Padre, usted está llamado a eso. Y la pregunta ya la hice y la voy a repetir. ¿Cómo te recordarán tu hijo? ¿Cómo te recordarán tus hijos? ¿Como alguien a quien Dios transformó? ¿Que maduró en su carácter? ¿Que recibió guianza y consejo de parte de Dios y les enseñó eso? ¿O como alguien que desechó el consejo de Dios? ¿Recordarán a su padre como un verdadero hijo de Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Recordará usted su padre como un verdadero hijo de Dios? Si usted tiene dudas, diga gracias a Dios por este tiempo, porque hoy comienza una oportunidad en su vida. Usted ya no puede decir que no sabía. Hoy ha recibido esa información. Dios quiere transformarlo primeramente a usted, para que usted sea un utensilio en sus manos, una herramienta en sus manos, para que sus hijos sean hombres y mujeres que tengan temor de Dios en su vida completamente. ¿Lo entendemos? ¿Cuántos de ustedes tienen esa pregunta en su corazón? ¿Qué pensará mi hijo de mí en 10, 20 años? ¿Qué pensará cuando yo ya no esté? Algunos de los hombres que estamos aquí, les digo de verdad, nos hubiera gustado tener un padre. Pero a veces, cuando vemos cómo se han comportado en sus vidas, a veces llegamos a la conclusión de que tal vez fue mejor no tenerlo. Qué triste que un hijo piense, uy, a ese no lo quiero ver. ¿No les parece triste eso? ¿Qué quiere que suceda en el corazón de sus hijos? ¿Cuánta angustia hay en un niño que crece sin un padre? ¿Cuánta soledad? ¿Cuántas tristezas opacadas por el juego? Porque estoy triste porque no tengo a mi padre, pero uno se podría refugiar en jugar a romper vidrios en la cuadra. O se refugiaba en juegos con otros niños. Pero crecimos necesitando el afecto de un padre. Y sabe, hay algo triste todavía. Algunos hijos crecen con el padre en la casa, pero sin el afecto de ese padre. Algunos padres han abandonado a sus hijos aún viviendo con ellos. Hoy nos es necesario ser transformados por Dios, como padres, como hijos de Dios, como padres que pueden llevar una luz en su mano para alumbrar el camino de sus hijos. Ustedes y yo tenemos ese compromiso, varones. Y yo los invito en el nombre de Jesús a que ustedes hoy hagan un compromiso con Dios. Ya sé que los compromisos de nosotros son, pero haga un intento. Inténtelo hoy. Esfuércese hoy para que ese hijo no tenga que decirle cosas terribles el día de mañana. Si es que lo encuentra por la calle o en su propia casa, le tenga que decir cosas que usted no quiere oír. Porque es muy duro que un hijo le grite en la cara cosas a uno.
¿Sí o no? Algunos necesitamos perdonar a nuestros hijos por las cosas que nos han hecho. Y algunos de nosotros aquí presentes necesitamos pedirle a Dios perdón por las cosas que le hemos dicho a nuestro Padre, así nos hayan abandonado. Porque nuestro mandamiento, o el mandamiento para nosotros es honrarlos, honrarlos. Y sus hijos van a ver si usted honra a su padre. Y si usted honra a su padre, su hijo, que siempre lo estará viendo, tratará de honrarle a usted. Amén. ¿Qué les parece si oramos por esto?